Pues muy buenos días. En esta sala 2 tendremos la participación de 5 ponencias. Students' Perspectives on Written and Oral Reflective Practice, que lo presentan Mónica Vanessa Martínez Cabrera, Floriceli Chulín y Magnolia Negrete de la Universidad de Quintana Roo. El segundo sería Reflective Practice in Teacher Educators in a Distance BA Program, que presentan la Bárbara Rose Bangor, Villasencio, María Estela Estrada Cortés, de la Universidad Autónoma del Estado de México, Iracema Mora Pablo y Marta Mengeli, de la Universidad del Estado de México, presentan Critical Incidents in the Lives of ELC Practitioners, From Reaction to Reflection. De la Universidad de Guanajuato, Patricia Marie Ann Holt y Kenneth Richard presentan the effect of reflective practice through collective accompaniment on pedagogical beliefs of ESL teachers in Mexico. Y de la Universidad de Guanajuato, Irlanda Olave Moreno, Lisette Flores Delgado, Ana Cecilia Villarreal Ballesteros, presentan Reflective Journals of Lengua Inglesa, Student Teachers at the Practicum Program. ¿Okay? Entonces, esas serían las sesiones que estaríamos presentando hoy. Les pediría a los presentadores que están en la sesión que por favor se presenten brevemente para que los vayan conociendo. ¿En qué orden quiere que nos presentemos? En el orden que está en las ponencias, ¿cuánto? Si no es? Ok. Students. El primero es el de Students. Bueno, si gustan los voy nombrando. Mónica, ¿está? Sí, aquí estoy. Bueno, si puedes presentarte rápidamente, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Vanessa Martínez, egresada de la licenciatura de Lengua Inglesa, y mi presentación fue la de Student Perspectives on Oral and Written Reflection. La doctora Flori y la doctora Magnolia. No sé si La maestra Floricelia. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Floriceli Itzay y estoy apoyando a Mónica en el desarrollo de su proyecto de investigación con el título que ella acaba de mencionar. La doctora Magnolia se disculpa, pues está apoyando en otra sala, pero pues aquí estamos nosotras dos para cualquier situación. Gracias. Ok, ahora los de Reflective Practice, por favor. Ok, muy buenas tardes a todos. Soy Barbara Bangor Villavicencio y de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y nuestra presentación fue del Reflective Practice in Teacher Educators in a Distance Program. Gracias, muchas gracias, bienvenida. Bueno, yo soy María Estela Estrada, también de la Universidad Autónoma del Estado de México, y en el cuerpo académico donde trabajamos Bárbara y yo justamente tiene que ver con todo lo de formación docente y educación a distancia, y por eso nuestro proyecto de investigación está aterrizado ahí justamente. Muchas gracias y felicidades por la organización. Muchas gracias y bienvenida. Critical Incident. Hola, buenos días. Soy Iracema Mora Pablo de la Universidad de Guanajuato y estoy presentando en esta ocasión con la doctora Marta Lengeli. Mucho gusto, muy bienvenida. The effect of reflective, o sea, la maestra, ¿está la otra maestra? Aquí estoy. Buenos días. Adelante, buenos días.
Okay. Sí, vengo de la Universidad de Guanajuato y buenos días. Adelante. Okay. The defect of reflective passage. Okay, no. No está. The reflective journal. Bueno, yo vengo para presentar a nombre del Cuerpo Académico 40, que está conformado por la doctora Lizeth Flores, la doctora Ana Cecilia Villarreal y una servidora, doctora Irlanda Olave, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El nombre de nuestra presentación es Reflective Journals of Lengua Inglesa Student Teachers at a Practicum Program. Y pues gracias por este encuentro y por estas reuniones. Muchísimas gracias. Ahora sí pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene... Disculpa que te interrumpa. Sí están la doctora Patricia Wood y el doctor Ken Richter, perdón por no saber pronunciar, de la presentación sobre the effect of reflective practice. Ok, si gustan presentarse, por favor, así rápidamente. Sí, claro. Buenas tardes a todos. Soy el doctor Kenneth Richter de la Universidad de Guanajuato y estoy aquí con Patricia Wood para sí hablar del Collective Accompaniment. Muchas gracias, muy bienvenidos. Gracias. Patricia, ¿estás para presentarse? La doctora Patricia. No te escuchamos, Pati. Bueno, ¿a mí no me escuchan? A la doctora Patricia, tal vez tiene algún problema con su micrófono. Micrófono. Pues bienvenida, doctora Patricia Holt. Y pues podemos comenzar, yo creo, con la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, lo podría ya sea levantar la manita o en el chat para que podamos darle la palabra. ¿Alguien gusta iniciar? Bueno, Mónica, a lo mejor te gustaría platicarnos un poquito acerca de la investigación que están realizando ustedes. Es muy interesante el reflective teaching. Entonces, si te gustaría ahondar un poquito más sobre eso mientras los demás calientan motores para iniciar con las preguntas y respuestas. Mónica, por favor. Ay, claro. Bueno, el proyecto todavía sigue en progreso, o sea, no lo hemos terminado como tal. Por lo tanto, como se mencionó en el video, todavía estamos en resultados preliminares. Sin embargo, sí, para mí fue muy impresionante ver cómo nosotros estamos haciendo una comparación entre las reflexiones de cómo fue el progreso durante las clases. En esas reflexiones la maestra daba como un pequeño feedback a los alumnos y también como que les iba guiando de, puedes hablarme de esto, puedes reflexionar sobre esto, o sea, como que todas las reflexiones, tanto orales como escritas, fueron guiadas por el maestro. Entonces, la verdad es que a mí lo que más me sorprendió fue la comparación, ¿no? De las primeras sesiones con las últimas sesiones, al igual que en las escritas, cómo el estudiante, pues, ocurre ese nivel de reflexión del que hablamos la mayoría en nuestros videos, que al inicio, pues, tal vez el alumno se enfoca solo en decir qué ocurrió y al final reflexiona, analiza, es más crítico con su desempeño en clase. Entonces, yo siento que eso fue como que de lo que hasta ahorita es lo que más me estaba impresionando del trabajo que he estado haciendo. Y la verdad es que igual, pues me vi todas las presentaciones de todos los ponentes y también quiero agregar que me sirvieron muchísimo. La verdad es que me inspiraron mucho y también me hicieron darme cuenta de cosas que a lo mejor en esta etapa todavía no había tomado en cuenta y que dije, no, la verdad es que sí son aspectos que yo había pasado por alto,
y que pues al final de cuentas yo siento que esto es lo importante, ¿no? De que juntos estemos como que construyendo este conocimiento y estemos, pues tal vez cosas que uno solo, lo mismo que la reflexión, cosas que uno solo no piensa, con ayuda de otros puede ir construyendo eso. Y la verdad es que, pues sí, es lo que tengo que comentar ahorita. Muchísimas gracias, Mónica. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para Mónica o para alguno de los otros ponentes? Adelante, María Estrada, adelante. Muchas gracias. Yo creo que lo que Mónica está señalando es muy importante. En nuestra experiencia, justamente la práctica reflexiva no se da de manera espontánea, ¿no? Entonces, mi comentario también para la doctora Irlanda Olave, ahí en Chihuahua, es justamente el cómo recobra importancia el papel del mediador, el cómo va uno estableciendo preguntas detonadoras, actividades que pueden ir guiando justamente la práctica reflexiva hacia esos otros niveles, que no nada más sea lo incidental, que no nada más sea el aquí, el ahora, el cómo me siento, ¿no? Entonces sí me gustaría también que comentáramos un poquito y la experiencia de allá, de Chihuahua, que es muy grato también verlos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Estrada. Doctora Irlanda. Claro, por supuesto, estoy de acuerdo con Mónica y con la doctora en lo que afirman. Creo que sí, que esto es algo reflective practice. Bueno, no sé si tenemos que hablar en español. Sí, en español es. Ok, como sea. Ok, está bien. Creo yo que la colaboración es muy importante y creo yo que sí, que también hace falta a veces este andamiaje que menciona la doctora entre el mentor y el estudiante. En el caso de nosotros, de nuestros practicantes, decidimos como darles 3 preguntas guías, ¿no? Para guiarlos en esa reflexión, perdón. Y nos dio buen resultado, al menos en este estudio hasta donde vamos ahorita. El programa del Practicum inició en el 2015, gracias a una iniciativa de la doctora Villarreal. Anteriormente nosotros no contábamos con esto. Los estudiantes de lengua inglesa de Chihuahua lo que hacían era hacer servicio social y ahí era donde obtenían prácticas. Después de varias reuniones así, cuando nos hicimos miembros de la Recale y demás, la doctora Villarreal llegó con la iniciativa a la academia de iniciar este programa de Practicum y pues desde el 2015 lo iniciamos y ahorita estamos recabando ya información para ver cómo podemos mejorarlo. Creo yo que estos encuentros son fundamentales para esto, ¿no? Para mejorar nuestras prácticas. Leí lo que presentaban la doctora Lengeling, la doctora Iracema, el doctor Kenneth, los participantes, y creo que lo que me llama la atención es que todos más o menos encontramos que nuestros estudiantes pasan por los mismos procesos y creemos además que la colaboración, como decía la doctora, es sumamente importante, tanto entre pares, como lo mencionan en su ponencia Kenneth y la doctora Patricia. Y también pienso yo que es importante, como decía la doctora, el papel del mentor. El mentor es quien acompañará finalmente al estudiante durante su proceso de practicum. En el caso de Chihuahua, los estudiantes tienen también un profesor asignado en la escuela a la que van a hacer sus prácticas docentes, pero a veces el profesor asignado pues los acompaña, pero no hay gran retroalimentación. Entonces procuramos que siempre haya un supervisor universitario, un maestro de la universidad que acompañe también al estudiante. Entonces decimos, en este caso tenemos sesiones de mentoría en la facultad, en la universidad, donde está presente todos los practicantes que están, por ejemplo, asignados a diferentes escuelas y el profesor que los está supervisando, y además el profesor está en constante comunicación con el docente de la escuela donde se hacen las prácticas. Entonces sí es fundamental esta guía, creo yo, para el proceso. La doctora Barbara pidió la palabra. Muchas gracias. Solamente quería comentar de estar de acuerdo con sobre todo lo que decía Mónica de el comunicarnos con otras personas y saber lo que se está haciendo en otras partes.
esta colaboración y esta comunicación entre los docentes como parte de una práctica reflexiva me parece sumamente importante. Lo que nosotros estamos tratando de identificar es, además de los niveles de reflexión a los que llegan los alumnos mientras están en un proceso de, digamos, capacitación en el área de ser reflexivos, porque como se mencionó, pues no es algo que es innato, no es algo que nace, no es algo que sin esta orientación, estos mentores, este andamiaje se puede dar. Encontramos que frecuentemente cuando se terminan las clases, ya este nivel de ser reflexivo no ha tomado el grado de formar parte integral del docente como era cuando eran estudiantes, ¿no? Cuando están en una época de práctica profesional, de práctica docente y tienen sus supervisiones, digamos, y sesiones de mentoría y demás. Es muy fácil, bueno, no tan fácil, es más evidente ver cómo están llevando a cabo el proceso de ser reflexionar sobre su práctica, ¿no? Reflective practitioners. Lo que nosotros quisimos examinar entonces era qué grado de ser un practicante, un docente reflexivo tienen nuestros propios docentes que pueden transmitir a través del ejemplo, no a través de una clase que está dirigido a fomentar, desarrollar, capacitar, etcétera, en diferentes estrategias de reflexión, que sentimos que es muy importante también, ¿no? De que aprendemos mucho por el ejemplo, y sí aprendemos de lo que nos enseñan directamente, pero también por el ejemplo. Encontramos sobre todo de comentarios de los maestros que les gustó mucho participar en el estudio para que ellos mismos recordaran la importancia de la reflexión. O sea, como que sí sabemos, pero muchas veces necesitamos un pequeño empuje, un pequeño ayudadita para recordar que eso sí es algo que hago en mi práctica todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues qué bueno que este aspecto del profesional en la enseñanza de lenguas, el hecho de ser reflexivo, el hecho de reflexionar sobre su práctica, cobra tanta importancia y es el tema de los estudios que aquí estamos viendo manifestados. Así que ese era mi comentario. Muchísimas gracias, doctora Bárbara. Creo que sí, es verdad lo que dice. A veces tal vez lo hacemos, pero no conscientemente, ¿verdad? Hay que hacer ese proceso conscientemente. Tenemos una pregunta para Mónica de Diana Rivero. Dice, me gustaría saber si estas reflexiones mostraron alguna diferencia dependiendo del grado académico del grupo en el que el maestro está enseñando. Si quienes enseñan preescolar muestran mayor o menor grado de profundización en su reflexión que quienes enseñan en secundaria o preparatoria. Está en el chat, Mónica, está larguita, pero sí, adelante. Sí, ya la leí. Creo que, bueno, al menos en lo que yo he podido notar, siento que más que diferencia en el grado, ya sea, por ejemplo, kinder, secundaria, preparatoria, creo que depende un poco más de cuántos alumnos realizaron su práctica. Por ejemplo, si tenemos 10 que realizaron su práctica en kinder, va a haber más diálogo y más reflexión sobre el kinder. Entonces, por lo tanto, los alumnos como que pueden relacionarse más con, sí me ha pasado esto, sí me pasa algo similar o sí noté este tipo de situación. Entonces, siento que más que por el grado es como por la frecuencia en que se esté dando. Por ejemplo, muy pocos realizaron sus prácticas en secundaria. Entonces, sí es un poquito más complicado para ellos como que generar ese diálogo de, pues me sucedió y que otros les den consejos. Por ejemplo, en el caso de kinder, sí hubieron varios que estuvieron trabajando con niños de kinder y pues se daba ese diálogo de que alguien tenía una duda y el otro le decía, no, yo viví algo similar, puedes hacer esto,
que realmente pues en la reflexión colectiva, que era la oral, sí se generó más el diálogo. En la reflexión escrita, pues realmente todos como que la desarrollaron por igual, porque al final de cuentas era como personalizado, que el maestro le estaba dando así como que feedback, que le preguntaba, porque igual tanto en la oral como en la escrita hubo como ese apoyo de parte del maestro. Entonces, más que por el hecho de la profundización del nivel, es de cuánta gente estuvo haciendo ese tipo de prácticas. Gracias. Mónica. Gracias. Solamente me gustaría, respecto a lo que acaba de comentar Mónica, es recalcar que efectivamente, como ella dice, se refiere a las sesiones grupales en donde estuvimos trabajando la reflexión, y efectivamente como que se podía visualizar los grupitos de determinados niveles que empezaban a interactuar y empezaban a intercambiar ideas, opiniones, sentimientos y demás. Entonces sí, no teníamos este enfoque, Diana, específicamente hacia ir identificando por nivel educativo, pero sí es algo que pudimos observar y creo que es buena idea de algo que podríamos resaltar en el trabajo. Gracias. Aprovecho para hacer una pregunta que hace Oscar Morales. Su micrófono no está funcionando, pero con gusto les leo lo que escribió. Dice, para los ponentes de la UAM, ¿han observado una diferencia entre habilidades y aptitudes de parte de los alumnos de un BA presencial a uno de distancia? ¿Y cómo ha solucionado su universidad acortar estas diferencias en ambas modalidades? Muchas gracias, Floricel. Sí, voy a hablar en primer término de la primera parte de la pregunta, ¿no? Y a lo mejor Barbie puede ayudar con la segunda, ya que hemos estado trabajando juntas en todo momento. Bien, los profesores a distancia son profesores en activo. Son profesores que, pues, su edad incluso ya es los más jóvenes de 25, ¿no? Pero hemos tenido personas que alcanzan casi los 70 años. Entonces, con ello quiero decir que llevan varios años ya en la docencia y, bueno, nuestro currículum justamente está basado epistemológicamente en la práctica reflexiva, ¿no? Es uno de los acercamientos específicamente del modelo de Wallace, que empieza con la exploración de los constructos previos. Y sí hay una diferencia, porque mientras que nuestros alumnos de la presencial llegan y con la experiencia nada más de haber sido alumnos, de estar aprendiendo inglés, francés y quizás una tercera y cuarta lengua, pero es lo que ellos observan de sus maestros. Y en general hemos encontrado, no en este proyecto de investigación porque no fue el objeto de estudio, sino en otros, que justamente a veces están más como esponjitas, más a ver qué aprenden, más abiertos. Hemos encontrado, no es el caso común, pero bueno, sería un buen tema de investigación para ver ahí qué está sucediendo, pero hay maestros que entre más años tienen, están menos abiertos, como que dicen, esto es lo que siempre me ha funcionado. Como me ha funcionado, pues yo nada más quiero que a través de mi estancia en esta universidad haya una legitimización de mi título, ¿no? De mi profesión con un título profesional. Entonces, a veces tenemos que trabajar mucho en eso, por eso es que para nosotros es muy importante la práctica reflexiva, para que no terminen la carrera y en su práctica real terminen haciendo lo que venían haciendo desde un inicio. Entonces, sí hay diferencias importantes entre los de presencial y los de a distancia, y entonces lo que hemos estado haciendo es un encuentro que se ha propiciado en los últimos 2 años. Este encuentro, ahorita nada más me adelanto un poco a lo que va a comentar Barbie, pero estamos buscando ahí un intercambio de experiencias y estamos buscando el que los de la presencial sepan que hay una licenciatura a distancia,
los conozcan, ¿no? Y por ahí intercambien algunas experiencias. Pero adelante, Barbie. Gracias. Sí, muchas veces el simple hecho de que esa distancia, la licenciatura en enseñanza de inglés con maestros que ya están en servicio, ya están trabajando, necesitan tener por lo menos 2 años de experiencia como maestro. La manera en que la mayoría de sus materias están organizadas es que basada en la aplicación, de los conocimientos teóricos y luego la aplicación en sus propios grupos, y luego esto proporciona el material sobre el cual se puede reflexionar. Entonces, por una parte, los maestros los student teachers, ¿no? Que están en el programa a distancia, están más cerca del aula y los alumnos, digamos, reales, ya que en la licenciatura, en el BA, que es presencial, hasta que vayan a su práctica docente, a su práctica, que vayan a otras escuelas, todos los cursos anteriores lo hacen con sus propios compañeros, y es una situación bastante artificial en donde realmente la complejidad de los factores que interactúan en el desarrollo de una clase no son los mismos como si estuvieras realmente con alumnos que están aprendiendo lo que estás enseñando, ¿no? Porque son los mismos compañeros. Entonces el nivel que estén enseñando de inglés, pues lo rebasan los alumnos, entre comillas, que tienen. Entonces eso dificulta un tanto su proceso de reflexión, pero sí están más cercanos a entender la aplicación de la parte teórica de la clase que ven, precisamente porque no tienen esos años de experiencia. Entonces no están pensando, pues lo voy a hacer lo mismo que siempre lo he hecho porque esto me ha funcionado, ¿no? Una cosa que sí encontramos interesante es que en el currículum de ley, la licenciatura en enseñanza de inglés, hay una materia que se llama enseñanza reflexiva, lo cual pues ha sido como que el punto de partida para varios estudios que hemos estado haciendo con los alumnos. Y no hay una materia con tal nombre para los alumnos presenciales. Otro, digamos, realización o despertar de conciencia que hemos tenido a lo largo de estos procesos, estos estudios que estamos haciendo, es reconocer que necesitan cada una de las materias tener un aspecto, un elemento de reflexión mucho más explícito, y no dejarlo como, pues, cubre completamente el modelo de un docente reflexivo. Ajá. Pero para llegar a hacer eso, necesitamos estos pequeños pasos y este trabajo, digamos, la talacha de cada semestre para ir formando dentro de estos futuros maestros la esencia de ser un docente reflexivo, de que cuando terminen ya sus estudios, no es una opción, no es que, para este curso tengo que hacer un pequeño Action Research Project y lo tengo, pero ya cuando termino, ya no tengo que hacer nada. No, sino que se convierta en parte esencial del docente. No sé si eso contesta la pregunta, pero sí hemos encontrado una diferencia. Las diferencias muchas veces se deben a estas características, cualidades diferentes de los estudiantes en los dos programas diferentes. Y en cuanto a la comunicación entre los maestros, el ser un programa a distancia hace que muchos de los docentes en el programa tampoco están dentro de la facultad. Entonces no hay ese contacto tan cercano que por lo menos antes de marzo existía dentro de la facultad también.
Muchísimas gracias, doctora Bárbara, doctora María Estrada. Tenemos una pregunta para todos de la doctora Marta Lengelin. Dice, ¿cuáles son las estrategias para incrementar la reflexión? Quien guste contestar. ¿Cuáles son las estrategias para incrementar la reflexión? Bueno, tiene que ver con el comentario que iba yo a hacer en un momento. En el video nosotros presentamos algunas estrategias y algunas tipologías. Presentamos J.N. Johnson, aunque hemos trabajado con Van Manen, y hay otras en donde justamente se ven estos niveles de reflexión. Y las estrategias de reflexión que trabajamos con los de presencial, volviendo un poquito a la pregunta y tratando de acercarnos a la respuesta de esta segunda, es que son más implícitas. ¿Por qué? Porque con los de presencial estamos más ocupados en que ellos desarrollen habilidades más técnicas, cómo organizar, cómo pararse, cómo impostar la voz, en fin, y que vayan reflexionando un poco sobre el aquí y el ahora, ¿no? El incidental, cómo se sintieron, menos nerviosos. En cambio, con los de la distancia, como ya han tenido esa parte de experiencia, ya no se les cae el pizarrón, ¿verdad? Entonces ya podemos entrar nosotros más directamente y más explícitamente a preguntas detonadoras que les lleven a un ejercicio introspectivo, ¿no? Metacognitivo, en donde puedan encontrar el por qué estoy haciendo esto. Ajá, ¿cómo me funcionó? ¿Para qué lo quiero? ¿No? ¿Cómo pienso que va a ser mejor? Entonces podemos entrar desde el inicio casi de la formación de manera más directa a los otros niveles que señalan los distintos autores. En cambio, con los de lenguas presencial, ellos tenemos que ir más despacio y de manera implícita. Entonces, creo que pudiera surgir un trabajo muy interesante entre instituciones para ver qué estamos haciendo en términos de la práctica reflexiva con nuestros alumnos de presencial y de a distancia. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien le gustaría agregar algo más? ¿Podría yo comentar algo? Sí, adelante, adelante. Hola, gracias. Ya estoy de regreso. Mil disculpas, fallas con internet. Voy a mantener mi cámara cerrada para que no me jale tanta señal. Mil disculpas también por eso. Respondiendo un poco a la pregunta que nos hace la doctora Lengelin, muchas gracias. Desde mi punto de vista y en la experiencia que yo he tenido, es una de las, bueno, para empezar hay que empezar a promover la reflexión entre nuestros estudiantes. Tristemente no se hace niveles previos, incluso a mismo nivel universitario. Son muy pocos los profesores que fomentamos la reflexión o el análisis crítico en nuestros estudiantes desde los primeros semestres. Entonces creo que debemos empezar por ahí para hacerlos más conscientes de la importancia de la reflexión y de cómo esto les va a ayudar a ellos a mejorar, en el caso de nuestros alumnos, su práctica docente. Entonces, creo que desde ahí podríamos empezar. Y una estrategia que a mí me ha mencionado y está relacionada con lo que varios de ustedes están haciendo en sus diferentes proyectos, es la estrategia de questioning, es decir, a través de preguntas detonadoras, hacer que el alumno vaya más allá de la simple descripción que generalmente, en la que generalmente se enfocan al principio, cuando empezamos a trabajar con ellos. Ahí estoy de acuerdo con lo que comentaba, me parece que la doctora Estrada, no recuerdo bien, que es muy importante la guía del profesor en este caso o del investigador. Entonces creo que por ahí podríamos empezar y a partir de eso ir identificando cuáles son esas cosas en las que tendríamos que enfatizar o tendríamos que trabajar más con los chicos y empezar, a idear justamente
esas estrategias de las varias que tenemos para fomentar la reflexión. Gracias. Gracias, doctora Flores. Tenemos una pregunta en el chat de la doctora Patricia Hood. Her question is, how can we evaluate the levels of reflection, and how do we know when a professional has gained more reflection and reflexivity? So I don't know who wants to answer that question. Who would like to answer? ¿O estaba dirigido a alguien en especial, doctora Patricia? Okay. Okay, entonces, ¿quién gusta contestar? Tal vez podría yo aportar un poquito acerca de esto. De hecho, nosotros recurrimos a un Reflective Strategy Index desarrollado por Akbari y colaboradores que utilizamos de manera de autoevaluación para los profesores para determinar con qué frecuencia incorporaban en su práctica diaria ciertas cosas, tanto de los instrumentos prácticos como escribo un journal o mantengo un folder con mis notas acerca de las materias que he enseñado en el pasado y lo que me ha funcionado, lo que no me ha funcionado, platico con mis colegas, etcétera, hasta un nivel más crítico de analizar el papel dentro de del entorno sociopolítico de la enseñanza de lenguas y la responsabilidad del docente, ¿no? Lo utilizamos porque encontramos mención y referencia a este índice en varios lugares y me pareció interesante el tipo de preguntas que proporcionaba que nos ofrecía como manera de medir el nivel de reflexión. Sin embargo, considero que tal vez al hacerlo de una forma de autoevaluación, pues muchas veces contestamos lo que pensamos que lo que quisiera hacer y no exactamente lo que soy en algunos casos. Creo que sí sirvió muchísimo para despertar curiosidad y despertar conciencia dentro de los docentes que contestaron el cuestionario acerca de qué es lo que se puede hacer. Entonces, de esa forma, creo que tuvo un impacto muy importante. Creo que de las mejores cosas que podemos hacer para determinar el nivel de reflexión es mantener abiertos estos canales de comunicación entre colegas, tanto dentro de nuestras instituciones como interinstitucionales, como es el foro en donde estamos participando hoy en día, con la Universidad de Quintana Roo, en donde al compartir, al expresar, al tener que poner en palabras lo que estamos haciendo, nos ayuda al mismo proceso de reflexión y pensamiento, de internalize lo que está sucediendo y cómo estamos reaccionando frente a lo que está sucediendo, ¿no? Creo que es algo que es muy difícil decir, tengo este nivel o tengo otro nivel, ¿no? Si durante muchos años era tan difícil determinar algunos indicadores que podría decir, tengo este nivel o el otro nivel en mi dominio de alguna lengua, pues ahora en algo que es mucho más abstracto, que es el ser reflexivo, creo que es mucho más difícil también de colocarle números, ¿no? No es algo fácil. Sí quisiera comentarles que la semana pasada, el día último de septiembre, en la facultad celebramos el Día
del licenciado en lenguas, es Día de San Jerónimo, que era un traductor, entonces lo hemos tomado como nuestro santo patrón. Y entre las actividades presentamos una ponencia sobre la importancia de ser reflexivo, y la respuesta de los alumnos y los recién egresados de la licenciatura presencial fue sumamente positivo y como ejemplo también de que la participación en eventos que son de Continuing Professional Development son también parte muy importante dentro de este perfil, digamos, del docente reflexivo. Muchísimas gracias, doctora Bárbara. No sé si alguien más quiere ahondar en este punto o pasamos a la siguiente pregunta. Can I speak in English? Is it okay? Yes? Okay. My question refers to the levels of reflection. So it's difficult to really say what level someone might be at, you know, when they're reflecting on their professional practice. There are many ways of looking at how we do reflection and how do we evaluate this reflection or this reflective process. Some participants, we work with professionals in practice, so we work with in-service teachers, not with pre-service teachers, but well, we don't exclude them, but the difficult part is to evaluate where they're at with their level of reflection. But the tools that we use also to develop that reflective practice in teachers. Some professionals might not reflect as much as others and still might be excellent teachers. So how do we know that a professional has gone through a process of reflection? And I'm talking about reflection and reflexivity as well. You know, the reflection when we're looking in the mirror at what we're doing. So if we take a video of our class, we can kind of look and, you know, see what's happening, but also a reflexive process to look inwards at who we are, to look at our habitus, as Bourdieu talks about. What are the patterns in our practice, things that we keep repeating if we are, well, experienced teachers, or what novice teachers are developing in their practice, but things that look more inside, like inside of who the professional is. So that's when I'm talking about a reflexive process. And how do we carry on this process of reflexivity and reflectivity? The measurement, the levels of reflection, it's difficult to measure, to evaluate. When we teach classes, which I think most of us do, with students in training, in formation, we have to evaluate somehow their level of reflection. How do we do this? How can we fairly and justly evaluate that process? That was the core of my question. Yes, thank you. Thank you very much, Patricia. Anybody wants to say something further, or do we go on to the other question? Bueno, tenemos una pregunta. Si podría mencionar algo, yo creo que la doctora Patricia menciona algo que es muy importante, porque nosotros estamos hablando de trabajar a un nivel de formación de docentes e incluir este aspecto dentro de su formación, de llegar a ser un profesional
que reflexiona sobre su práctica. Ahora, si casi por definición la reflexión es un proceso interno y un proceso personal, ¿cómo le doy una calificación? ¿Cómo le asigno un número a algo que es tan difícil? De hecho, estamos trabajando ya en forma de colaboración con los otros docentes en el programa de ley que trabajamos con el mismo semestre, los alumnos que están en el mismo semestre. Y al principio del semestre, pues trabajamos para tratar de definir una rúbrica que pudiera mencionar ciertas características que nos ayudaran a asignarle una calificación a estas reflexiones y al mismo tiempo permitir suficiente flexibilidad como para realmente fomentar una verdadera reflexión de parte de los alumnos, ¿no? No es fácil, o sea, yo no tengo una respuesta concreta, simplemente quiero reconocer que sí es algo que es de preocupación, digo, es una cuestión que como profesores en las universidades nos interesa muchísimo encontrar la manera de lograrlo, pero creo que sí es muy difícil y eso ha sido nuestra experiencia este semestre. Yo quisiera añadir que justamente es tan subjetivo, pero que gracias a distintos investigadores que han aportado tipologías, ¿no? Estamos tratando de encontrar lo que señala Bárbara, que es estos criterios comunes para aplicar al interior de la licenciatura a distancia por semestre, ¿no? De acuerdo a los primeros, los que están en tercero, los que están en quinto, los que están en séptimo. ¿Por qué? Porque justamente hay autores que se van al momento, cuando reflexiono. Otros que se van al cómo reflexiono, ¿no? Acerca de qué estoy hablando. Hay otros autores que nos hablan de cómo lo vinculo con la educación, con el conocimiento recibido. O sea, cómo estoy vinculando conocimiento recibido con conocimiento experiencial. Y entonces ahí hay varios niveles, porque se espera que en el tercero, por ejemplo, nosotros podamos ya vincular, ya no hablar de la cotidianidad, de lo que me pasó y de cómo me sentí, sino que digamos, es que de acuerdo a este autor, de acuerdo a este enfoque, no hice esto o debía hacer esto, o podía mejorarlo. Y en el cuarto nivel es cuando ya se convierte uno más en crítico, más en gestor de su propio enfoque. También hay otros que están proponiendo tipologías en cuanto al trabajo colaborativo. Entonces, ahorita, afortunadamente, hay lectura, ¿no? Hay bastante literatura acerca de la práctica reflexiva. Ahora el problema es justamente, como lo dice la doctora Howe, apropiarnos de eso para llegar nosotros a una taxonomía que nos permita ser lo más objetivos posibles para decir si están en un nivel o en otro, pero de acuerdo al objeto de estudio. Porque son ahora tantas aproximaciones y que lo están, es tan complejo y es multifactorial todo esto, que se están acercando de distintas dimensiones. Y entonces, ¿qué es lo que queremos investigar? Para ver cómo lo vamos a analizar, ni siquiera evaluar, ¿no? Cómo lo vamos a analizar ese ejercicio reflexivo. Muchísimas gracias. Sí, Ken, adelante. Yeah, sure, thanks. This is a really fascinating conversation about how to try to measure these things, but I'm going to push back a bit against the idea that we need to measure these things. I know that as investigators, as researchers, we really want proof of change. As teachers, we want to know that we're making a difference. But what's that famous line from The Little Prince?
the things that that are most important are invisible to the eye. You know, we teach things like music appreciation, but we don't know if people who take those classes really appreciate music. We teach art appreciation, but we're never going to know if those people actually come out of the classes appreciating art. I think we teach because we care and we want our students to reflect and do better. And that's the important point. That's the important part. That should be our focus. I don't think there is any way we can climb into their heads and be sure that they're getting something out of it. But that doesn't mean that we shouldn't do it anyway. We should just give them the tools we need and trust them that they're smart enough and inquisitive enough and that they care enough to use those tools. That's difficult for us because of course we want to see outcomes. We want to see numbers on pieces of paper. We want to have some kind of proof or evidence. But I think that's sort of taking the eye off the ball. The most important thing is that we're having these conversations with our students and that we're giving them tools to help them reflect. And everything else to me doesn't seem nearly as important as that. Yes, that's true. Thank you very much. Thanks for the words of the participation. Well, I have a question for Doctora Iracema y Doctora Marta. Dice, ¿cómo, lo hace Diana Rivero, me parece, cómo puedo categorizar un suceso ocurrido dentro del salón de clase como un critical incident? ¿Qué es lo que lo convierte en algo crítico? Ya pasamos al tema de lo que nos sucede en las clases a veces, ¿verdad? Los momentos críticos. Doctora Iracema o doctora Marta, por favor. Sí, gracias Diana por la pregunta. Bueno, todos podemos tener incidentes, como mencionaba la doctora Sonia, todos podemos tener incidentes en el salón de clases, dentro o fuera del salón de clases, pero realmente lo que convierte a un incidente en crítico es la manera en que se analiza cuando una situación sucede, es la parte de interpretación de la persona, la parte de interpretación del profesor en este caso, lo que le da ese significado al evento. Por ejemplo, si un incidente sucede en el salón de clases y tiene el potencial de ser un incidente crítico, es ahí donde se da la criticality, esa criticalidad del evento, y tiene que ver con un proceso más complejo, un proceso intelectual mucho más complejo. Parte de la reflexión, parte de la interpretación que se le da, porque puede ser que sea un incidente que esté sucediendo sistemáticamente, entonces eso ya te da una idea de que es un incidente que necesita ser analizado de otra manera, que necesita ser llevado a otro nivel de criticalidad. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Marta, ¿le gustaría agregar algo? Sí, también hay que ver el incidente porque realmente la persona escoge este incidente. Ellos hacen una reflexión de algo y dicen, algo pasó en ese incidente que me parece interesante para mí. Y en el análisis es cuando la persona dice, ¿por qué lo hice así? ¿O por qué no lo hago de otra manera? Entonces, ese es donde el incidente crítica es importante para el alumno. Muchas veces es un incidente muy, muy pequeño. No es algo muy, muy grande. Ya sabemos de la teoría, sabemos, por ejemplo, de Tripp, que ha hecho bastante investigación sobre estos incidentes. Y es algo muy, muy sencillo la mayoría de veces. Entonces, esto es muy interesante porque podemos tener esos incidentes durante el día o algo como dijo la doctora Iracema que está pasando muchas veces y no nos damos cuenta hasta que llega un momento y estamos diciendo, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? Sí. Muchas gracias, doctora Marta. Tenemos igual otra pregunta para Patricia Hood. Dice, pregunta Mónica Martínez,
las sesiones colectivas que realizaron, ¿ocurrieron todas de forma online o hubo alguna presencial? De ser así, ¿ha notado diferencia significativa entre una u otra? Muchas gracias, Sonia. Gracias también a Mónica por la pregunta. Hemos tenido ya sesiones, pero todas han sido en línea, las de este proyecto, por lo que estamos viviendo. Y es la primera vez que trabajamos de forma colectiva así en línea para hacer la práctica reflexiva. Entonces, en este proyecto todo ha sido en línea. Hay una diferencia obvia entre trabajar en línea y trabajar en presencial, pero to my surprise, things are going quite well online. The only issue that I would say that we are dealing with right now is that everybody, all the professionals are overwhelmed, and we're working with puzzling issues. And so they're puzzling issues, or the focus they want to put on their reflection is mostly to do with online teaching, which is not, I mean, this is new in this research project for now, because of the context that we are in. But the sessions have all been online collective sessions. We have 10 participants in this project at the moment. 10 research participants. I don't know if I've answered the questions. None of these have been presential for now, but we have done, of course, we have done this process, this collective process in presential as well, face-to-face. Yes. I don't know if that's answering the question, but yes, thank you. Thank you very much. Thanks. Anybody wants to say something else about this? Or has I want to. Go ahead. Can I say something? I just want to add something. Though our experience, our practitioners, like our student teachers, they are assigned to schools and they go to teach and everything. Well, everything happened, everything changed because of the pandemic, right? In our case, for example, we had to change the way we did things with them. The other semesters, there was no problem because we used to have meetings with the students. We had like focus groups. We had interviews with them and everything. But after the pandemic, everything changed. And yes, there's a difference between teaching the class face-to-face than teaching it online. At least in Chihuahua, our students they had to prepare classes for online courses. And this is not something that we teach them to do in the major. So that is like a new curriculum, a new opportunity to develop new courses, because we were always dealing with face-to-face courses, and that's what we prepare our students to do. But this is a new opportunity because now they have to prepare material that we were not thinking of before the pandemic. So I think also adding to what Dr. Patricia said and answering Monica, I think that it changes everything. The fact that it is online now has changed everything. Yes. Thank you very much. I couldn't agree more. We are facing really hard challenges now with this online. Anybody else wants to say something, add something? ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿O alguna otra pregunta para algún otro ponente de los temas que se vieron en el video? Nos quedan pocos minutos. Lo que podría hacer es que invito a los presentadores para que puntualicen si gustan algo respecto al tema que pues tenían en sus ponencias. Entonces, quien guste hablar, puede hacerlo. Adelante. Yo, si me lo permiten. Sí, adelante. Yo solamente quisiera hacer un comentario. La verdad es que estoy muy contenta de que
cada vez más profesores e investigadores nos estemos abordando el tema, porque estoy convencida de que es esencial y bueno, con la experiencia que hemos tenido algunos de nosotros, o mucha o poca en el tema, vemos que de verdad que es importante fomentar esto en los alumnos y bueno, y seguirlo cuando están, bueno, yo he trabajado mucho con pre-service teachers, pero claro, esto puede continuar a través de nuestra experiencia docente una vez que se gradúan los chicos, ¿no? Entonces, sí, felicitarlos por el excelente trabajo que están haciendo. Yo nos invitaría, porque me incluyo, ¿verdad?, a trabajar de forma un poco más colaborativa. Me encanta esta sesión porque pudimos aprender de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, pero además generar esta discusión que es mucho más enriquecedora que solamente presentar. Es decir, sí lo es, aprendí mucho de sus presentaciones, pero al interactuar aquí con ustedes, me doy cuenta de que estamos, digamos, conectados en muchas de las ideas y me da muchísima satisfacción eso. Personalmente creo que a mí me falta mucho por aprender sobre el tema, pero estoy en el camino y les agradezco mucho sus aportaciones. Y como decía hace ratito, invitarnos a ir colaborando más cercanamente para seguir desarrollando la reflexión o el tema de reflexión desde las diferentes aristas que podamos hacerlo. Muchísimas gracias a todos los participantes por eso. Muchas gracias, doctora Flores. ¿Algún otro participante, ponente, que le gustaría comentar algo final? Bueno, Adelante. estaba ya contestando en el chat, pero bueno, no deseo abusar de la palabra. Yo creo que lo que comenta la doctora Floriceli es muy importante y que justamente están los correos ahí, porque más que en el intento de evaluar, pero sí está, claro, hay acercamientos muy, muy cuantitativos en el de porcentajes y estadísticas y todo de cuánto mejoró, pero por lo que vimos ahorita en las presentaciones, más bien el rumbo es cómo les está sirviendo la práctica reflexiva, ¿no? Vamos más a en esa tesitura, al menos los que estamos aquí, aunque sí hemos leído de cuestiones más de tipo estadístico, pero la cuestión aquí es encontrar aproximaciones que nos puedan servir a nosotros como universidades para la formación de nuestros futuros alumnos o de nuestros alumnos que ya están en servicio, ¿no? Entonces, creo que el punto de mi participación es que a través de los correos que ya tenemos, pudiéramos empezar un grupo colaborativo, por lo menos de intercambio, ¿no? A ver cómo estás haciendo tú, con qué autores has venido trabajando, a qué estás llegando, qué están buscando, qué están haciendo, cuál es la inquietud en tu universidad, cómo podemos complementarnos, en fin, ¿no? Creo que pudiera ser pues un punto de arranque, ya que están en todas nuestras presentaciones justamente los datos de contacto. Y nosotros muy puestos para colaborar. Muchísimas gracias. La verdad que esa es la finalidad, ¿verdad?, de estos encuentros, que podamos conocer pues a expertos en el área, a los no tan expertos también, y apoyarnos entre todos. Es un tema súper interesante, bueno, son temas muy interesantes los que tratan todos, y qué bueno que se den estos espacios. Muchísimas gracias. No sé si a alguien más le gustaría puntualizar algo. Si no, pues les pediría un aplauso y una reacción en la manita para todos. La verdad que estuvieron ustedes muy bien, ya me estoy incluyendo. Muchísimas gracias por todo.
Ya no busco yo, ya no encuentro yo mi manita, por así debe de estar, pero sí un aplauso para todos. Y pues muchísimas gracias por su participación. Así aplaudiré yo también. Muchísimas gracias por su participación y pues seguimos disfrutando, ¿verdad?, del evento FEL. Muchísimas gracias. Gracias, nos seguimos viendo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Esperemos que se encuentren bien, ¿verdad? Todo bien. Gracias, doctora. Muchas gracias. Estamos muy bien, esperemos que ustedes también y esperemos que el próximo año sea presencial para poder saludarnos, abrazarnos y demás. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Nos avisan, doctora Floricelli, si quieren formar un grupo de investigación, de colaboración sobre el tema. Y sí, yo puse mi correo en el chat por si alguien lo quiere. Ah, ok. Y de todos modos, si están interesados,